Por otro lado, tenemos que toda persona que emane o sea encontrada con un delito flagrante podrá ser aprendida por cualquier otra persona aún sin mandamiento. ¿No? Entonces, eso también es importante. Este artículo 23, lógicamente, está relacionado con lo que es nuestro código penal y nuestro código procedimiento penal vigente en nuestro país. Bien, el único objeto de aprehensión será su conducción ante la autoridad judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de 24 horas. En el momento en el que una persona sea privada de su libertad, será informada de los motivos por los que se procede a su detención, así como de la denuncia o querella formulada en su contra. Los responsables de los centros de reclusión, estoy diciendo centros de reclusión, deberán llevar el registro de personas privadas de libertad. No recibirán a ninguna persona sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente. Su incumplimiento dará lugar a procesos y sanciones penadas por ley. En nuestro artículo 24 especifica que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, o a la obtención de respuestas formales y prontas. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario, ¿no? Entonces, toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y el secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos artículos. Por otro lado, tenemos el artículo 26, donde todas las ciudadanas o ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control de poder político directamente o por medio de sus representantes. Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la presidencia y vicepresidencia del Estado y en las demás señaladas por ley. En el artículo 28, el ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos: previa sentencia ejecutoriada, mientras la pena no haya sido cumplida, ya, 1, por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra, por defraudación de recursos públicos y por traición a la patria. En el artículo 29 se reconoce a las extranjeras y extranjeros el derecho a pedir y recibir asilo o refugio por persecución política o ideológica, según los tratados internacionales del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Que es muy importante. En nuestro capítulo 4 tenemos los derechos de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos, que eso obviamente también es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. ¿Ya? El pueblo afroboliviano goza en todo lo que corresponda de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos originarios campesinos. Por otro lado, tenemos el capítulo 4, que ya lo hemos visto, y tendríamos nuestro capítulo 5, que nos habla de los derechos sociales y económicos y por ende los derechos al medio ambiente, que eso vendría a ser en la sección número 1. El artículo 33 netamente especifica que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. Por otro lado, tenemos en el artículo 34
Cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente. Que eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no? En la sección número 2 tenemos el derecho a la salud y a la seguridad social, que netamente está enfocado en el artículo 35, 36, 37, 38, 39 y 40, en donde el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito a la población a los servicios públicos. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, ¿no? Entonces, también el Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud, que eso también de cierta forma se cumple, ¿no? El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedades del Estado y no podrán ser privatizadas ni concesionadas, ¿no? El Estado garantiza el servicio de salud pública y reconoce el servicio de la salud privada. El Estado garantiza la participación de la población organizada en la toma de decisiones en el sector público de salud. Tenemos el derecho a la salud y a la seguridad social en el artículo 41 al 45, que especifica el Estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos. Ya es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso y uso y práctica de la medicina tradicional, ¿no? Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica sin previo examen médico o de laboratorio. Todos los bolivianos y bolivianas tenemos derecho a la seguridad social con carácter gratuito. Por otro lado, tenemos algo bien importante que está enmarcado en la sección número 5 y como maestros y directores les interesa mucho esta situación de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Por tanto, decimos de que se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de sus derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en esta y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Toda niña, niño o adolescente tiene derecho a vivir, a crecer en el seno de su familia, ya sea de origen o adoptiva. ¿Ya? Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen igualdades de derechos, deberes con respecto a sus progenitores. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y a la afiliación, que es muy importante. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que esta afiliación tiene que hacerse respecto a sus progenitores. Obviamente pueden ser de origen o de adopción. Utilizarán el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social y económico y cultural, sin discriminación alguna, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta situación. Por otro lado,
tenemos la sección 5, que también está enmarcado en lo que son los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. En el artículo 60, es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente. Es lo que les decía hace rato. Es muy importante priorizar ese interés superior de la niña, niño o adolescente, que obviamente comprende la preeminencia de sus derechos en primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia. La prioridad de esta atención tiene que hacérsela en servicios públicos y privados, también en un acceso a una administración de justicia pronta y oportuna. ¿Ya? Se prohíbe toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, que este artículo está muy relacionado con lo que es el protocolo de violencia en las unidades educativas, que eso también tienen que conocerlo los directores y los maestros, ¿no? Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Por otro lado, tenemos las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanos y ciudadanas y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial. Por otro lado, tenemos que la educación constituye una función. Y esto es muy importante, ¿no? Muy al margen de que hayamos visto los derechos de la niñez, adolescencia y juventud hasta el artículo 61, tenemos que también priorizar este capítulo sexto, que netamente nos habla de la educación interculturalidad o intercultural, que es lo mismo, en cuanto a los derechos culturales. ¿Ya? Y tenemos la primera sección que es educación, ¿ya? Que nos habla que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. En su inciso 2 especifica el Estado y la sociedad tiene la tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación. En el parágrafo 3, el sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas, fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio. Por otro lado, tenemos de que la educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. Parágrafo 2, la educación es intracultural, intercultural y plurilingüe dentro de todo el sistema educativo. Parágrafo 3, el sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este artículo, estamos netamente enfocando lo que es la educación, ¿no? Y enfocamos que el Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnico-humanística, ¿no? Para los hombres y para las mujeres, que obviamente tenga que estar relacionado con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta de que en el artículo 79 la educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético-morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.
Continuamos con el ámbito de la educación y decimos de que la educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social, crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva, al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas, intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva, a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien, ¿no? Entonces, esto está enmarcado en lo que es ya el procedimiento mismo de las unidades educativas, toda la organización como tal, porque en esta nueva coyuntura nos están solicitando que implementemos lo que es la conservación y protección de nuestro medio ambiente, ¿no? Lógicamente también nos están pidiendo de que se les dé un aprendizaje para una formación integral, obviamente fortaleciendo la conciencia social como tal, ¿no? Entonces, son temitas que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Por otro lado, tenemos que la educación obviamente es obligatoria hasta el bachillerato. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles, hasta el superior. A la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el diploma de bachiller con carácter gratuito e inmediato, ¿no? Continuando con el ámbito todavía de la educación, tenemos que el Estado garantizará el acceso a la educación y a la permanencia de todas las ciudadanas y ciudadanos en condiciones de plena igualdad, ¿no? Entonces, en el parágrafo 2 tenemos que el Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar y en las áreas dispersas con residencias estudiantiles, de acuerdo con la ley. Se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del subsistema educativo. Toda niña, niño y adolescente con talento natural destacado tiene derecho a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje eficaz, que obviamente eso va a ayudar en el desarrollo de sus aptitudes y destrezas, ¿no? Por otro lado, tenemos de que el Estado reconoce y garantiza la participación social o comunitaria en el sistema educativo mediante organismos representativos en todos los niveles del Estado, ¿no? Y en las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Su composición y atribución estará establecida en la ley como tal de supremacía general, ¿no? El Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de programas acordes con la realidad cultural y lingüística de la población. Y esto también se ha cumplido a nivel educativo, ¿no? Muchos de nosotros hemos realizado lo que es la alfabetización y postalfabetización. Hoy por hoy ahora está con el nombre de igual erradicar el analfabetismo, pero ya con los ancianos, ¿no? Entonces, obviamente con programas acordes a esa realidad. Entonces, es muy importante tomar en cuenta también este aspecto, ¿no? Para los que desean participar. Bien, el Estado promoverá dentro también el marco educativo eh, promoverá y garantizará la educación permanente de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o con talentos extraordinarios en el aprendizaje bajo la misma estructura, principios y valores del sistema educativo y establecerá una organización y desarrollo curricular especial. Y esto es lo que también se ha ido enfocando, ¿no? En el CICEP, por ejemplo, nos salieron convocatorias en los cuales algunos maestros que deseaban podían haber ido a enseñar a los hospitales, ¿no? Entonces, también se enmarca esta situación. En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y religión, así como el de la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, y se fomentará el respeto a la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas sin imposición dogmática.
¿no? Entonces, se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de convenio con fines de servicio social, con acceso libre y sin fines de lucro, que es muy importante, ¿no? Que deberán funcionar bajo la tuición de las autoridades públicas y se regirán por las mismas normas, políticas, planes y programas del sistema educativo. Ya también dentro de lo que es el ámbito de la educación tenemos que se reconoce y respeta el funcionamiento de las unidades educativas privadas como tal, ¿no? Entonces el Estado garantiza su funcionamiento, pero verificando las condiciones y cumplimiento de los requisitos establecidos por ley, ¿no? Entonces obviamente también se respeta la elección que los padres o madres puedan tener con respecto a la educación que le convenga a sus hijos, ¿no? El seguimiento, la medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa en todo el sistema educativo estará a cargo de una institución pública, técnica, especializada, independiente del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, es muy importante esa situación porque va a ir exclusivamente a determinar si está funcionando bien o es que no está funcionando y no está acreditado esa unidad educativa para poder ejercerlo, ¿no? Entonces, como tal. El Estado reconocerá la vigencia de institutos de formación técnica y tecnológica en los niveles medio y superior. Obviamente tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y condiciones establecidos por ley. Si es así, el Estado promoverá la formación técnica, artística y lingüística a través de institutos técnicos, ¿no? Entonces, es muy importante que el Estado promueva este tipo de creaciones y organizaciones de programas educativos. Obviamente, estos programas también están enmarcados eh, en distancia y los populares no escolarizados, pero igual sigue siendo, estando dentro de nuestro sistema educativo, ¿no? La educación a distancia y la educación popular no escolarizada, ¿no? Con el objetivo siempre de elevar el nivel cultural y desarrollar la conciencia plurinacional del pueblo. Bien, una vez que hemos terminado lo que es la sección 1, que es el ámbito de la educación en nuestra Constitución Política del Estado, vamos a mencionar lo que son los deberes de las y los bolivianos. ¿No? En el artículo 108 nos especifica que son deberes de las bolivianas y los bolivianos conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato, asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos, ¿no? Hijos de origen o hijos adoptivos, ¿no? Entonces, un deber de las y los bolivianos. Obviamente, cuando hablamos de estos deberes de los bolivianos, también tenemos que enmarcar lo siguiente: denunciar y combatir todos los actos de corrupción, asistir, alimentar y educar a las hijas y a los hijos. Estoy volviendo a enfatizar esto también porque es muy importante, que está relacionado con lo que es el código niña, niño, adolescente. El prestar servicio militar también es obligatorio, ¿no? Bien, el servicio militar es obligatorio para los varones para defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia y respetar sus símbolos y valores. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir su uso sustentable para preservar los derechos de las futuras generaciones. Obviamente, cuando hablamos de defender, también tenemos que hablar de resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Protegiendo siempre el medio ambiente,
y manteniéndolo adecuado para el desarrollo de los seres vivos, que eso son temáticas muy importantes, ¿no? Que eso está enmarcado en lo que es los deberes como ciudadano boliviano. Algo también importante es trabajar según su capacidad física e intelectual en actividades lícitas y socialmente útiles. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de la paz, que eso es muy, muy importante, ¿no? Obviamente esto nos va a ayudar a promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama esta nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora, continuando con los derechos fundamentales, destacando ya obviamente los derechos humanos, que es muy importante como directores y como maestros saber, vamos a enmarcar el artículo 13 como tal, como muy importante. Estos derechos son reconocidos en esta Constitución porque son inviolables y son progresivos también, ¿no? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en el artículo 3. En el artículo 14, todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y el Estado garantiza a todas esas personas y colectividades sin discriminación alguna. Ahora, otro asunto también muy importante es que en el capítulo segundo se habla de los derechos fundamentales, ¿no? Y uno de los derechos fundamentales es a la vida, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. O lógicamente que toda persona tiene derecho al agua, a la alimentación, toda persona tiene derecho a recibir una educación en los niveles de manera universal, en todos los niveles. Todas las personas tienen derecho a la salud, ¿no? También vamos a enmarcar lo que es los derechos civiles y políticos que están en el artículo 21, 22 y 25, donde las bolivianas tienen derechos a la autoidentificación, libertad de pensamiento y la libertad de residencia. En el artículo 22, la dignidad y la libertad que son inviolables. En el 25, toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y el secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, ¿no? Cuando hablamos de lo que son los derechos políticos, enmarcamos dos artículos muy importantes y enfáticos. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación y el ejercicio y control del poder político. Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior también tienen el mismo derecho de sufragar como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que son los derechos de las naciones y pueblos indígena, originario y campesinos, tenemos que enfocarnos en el artículo 30, que es nación y pueblo indígena, originario y campesino, que gozan de los siguientes derechos. Existir libremente con su identidad cultural, con una determinación territorialidad, protección de sus lugares sagrados y crear y administrar sistemas de comunicación propios de acuerdo a su entorno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los derechos sociales y económicos, enfocamos el artículo 33, donde todos tenemos derecho a un ambiente saludable, ¿no? Entonces, también en el 34 la defensa del derecho al medio ambiente, que está enfocado en esos en dos artículos importantes, ¿no? Ahora, conforme a ello tenemos el derecho a la salud y a la seguridad social, que también es muy importante tomarlo en cuenta en el artículo 35 y 45, ¿no? Donde el Estado en todos sus niveles protege el derecho a la salud. En el 45, a la seguridad social, en donde se presta bajo principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad y demás, ¿no? Entonces, obviamente, con un control participativo, ¿no? Ahora, el derecho al trabajo y al empleo, que es muy importante, ¿ya? Enfocar estos tres artículos, el 46, 47 y 48. ¿Por qué? Porque especifica de manera clara y específica un trabajo digno, con una remuneración y un salario justo, equitativo y satisfactorio.
para una vivencia digna, en el cual también se tenga que tomar en cuenta la actividad económica lícita, que no perjudiquen el bien colectivo, ¿no? Entonces, tampoco tienen derecho a ser discriminadas o despedidos por su estado civil, embarazo y demás. Por tanto, estos derechos al trabajo y al empleo están relacionados con la Ley General del Trabajo y el Ministerio de Trabajo, lógicamente, ¿no? En la nacional y en las departamentales como tal. Bien, por otro lado tenemos enfocados como artículos y principales para que tomen en cuenta es el derecho a la propiedad, que está en el artículo 56, ¿no? Los derechos de las niños, niñas y adolescentes está en el artículo 58, ¿ya? Y continuando con lo que es este pequeño resumen, en el artículo 59 estamos enfocando que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a un desarrollo integral, ¿cierto? Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra contra los niños y niñas o adolescentes dentro de la familia y en la sociedad, por si acaso. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental del Estado. Eso está en el artículo 62 que tienen que tomar en cuenta. En el artículo 63, para tomar en cuenta, tenemos el matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Esto implica lo siguiente, implica los derechos constitucionales que tiene un ser humano, ¿no? Entonces, lógicamente, esto está relacionado y ligado con lo que es el Código de las Familias, ¿no? En el cual los cónyuges, a partir de un año de vivencia, ya se los cataloga como marido y mujer, o en este caso esposo y esposa jurídicamente hablando, ¿no? En el 64 deben los cónyuges o convivientes deben tener el deber de atender en igualdad de condiciones y mediante esfuerzo común y responsabilidad la educación y formación integral de las hijas y de los hijos. La ley lo establece. Aquí es equitativo, ¿no? Entonces, los derechos de las personas adultas mayores también es muy importante que se encuentra en el artículo 67, ¿no? Donde el Estado proveerá una renta vitalicia de vejez en el marco del sistema de la seguridad social integral de acuerdo con la ley, ¿no? Entonces, los derechos de las personas con discapacidad también son muy importantes y están enmarcados en el artículo 70 y 71, en donde toda persona con discapacidad tiene derecho a una educación, tiene derecho a una salud integral y tiene derecho a ser protegida por su familia, ¿no? Obviamente a la comunicación y a un lenguaje alternativo. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad. Los derechos de las personas privadas de libertad se encuentran netamente en el artículo 73 y 74, que obviamente está enmarcado en lo que es la privación de libertad, que tiene que ser dentro del marco de lo que es el debido respeto y a la dignidad humana. Estas personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros penitenciarios. Eso dice la ley y se la tiene que cumplir. Por otro lado, tenemos lo que les decía, los derechos de las usuarias y los usuarios, de las consumidores o consumidores, ¿no? Consumidoras y consumidores. Esto está enmarcado en el artículo 75, que es muy importante tomarlo en cuenta como directores y maestros. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que nuestros estudiantes en los kioscos de las unidades educativas tienen que consumir alimentos que estén acordes, que estén dentro del rango de la fecha límite, ¿no es cierto? Entonces, muy importante. Ahora, en el artículo 75 especifica que las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de los siguientes derechos. Primero, el suministro de alimentos, fármacos y productos en general en condiciones de inocuidad, calidad y cantidad
disponible, adecuada y suficiente con prestación eficiente y oportuna del suministro, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vayan y les presten una atención mala, por ejemplo, ustedes tienen que dirigirse a ODECO, ¿no? Indicando de que se le ha vulnerado el derecho a las usuarias o al consumidor o a la consumidora, ¿no? A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y los servicios que se utilicen en su inocuidad. Ahora, tenemos la nacionalidad y ciudadanía, que obviamente esto está enmarcado en lo que es el capítulo de nacionalidad, que nos especifica la nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento, ¿ya? O por naturalización. Podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización los extranjeros y extranjeros deportistas, ¿no? Legalmente establecidos. También tenemos en el 144, que es el capítulo 2 de ciudadanía, son ciudadanos y ciudadanas, todos los bolivianos y bolivianas que ejercerán ciudadanía a partir de los 18 años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta. Muchísimas gracias. Habríamos culminado con lo que es la socialización de la Constitución Política del Estado.